Hola Tauro, bienvenido a tu horóscopo semanal correspondiente ya a esta última semana del mes de octubre 2023, del 23 al 29 de octubre. Bueno, pues vamos a ver tu predicción que debes tener en cuenta para esta semana y tus energías también. Por supuesto, Tauro, como siempre te digo, son lecturas generales, atrapa lo que sea para ti, mi amor, lo que no, libéralo al universo. Y recuerda también, como siempre te recomiendo, visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus para que completes toda la información para este tiempo. Bueno, pues con mucha alegría te doy la bienvenida y mira quién está aquí, el bello Flores. Hola Tauro, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, te envía Flores y Tati también, por supuesto. Bueno, pues comenzamos tu lectura, Tauro. Vamos con tu lectura. A ver cómo andan esas energías de mis toros fuertes, los intrépidos taurinos, los fuertes, ¿verdad? Vamos con Ochozen, que nos va a dar la información y vamos a ver cómo andan esas energías taurinas por esta última semana ya de octubre. Comenzamos tu lectura. Bueno, la curación o sanación, ¿verdad? Me gusta mucho esta energía, Tauro, porque es una energía, fíjate, de mucha madurez. Llegar al entendimiento que nosotros necesitamos sanación, eso es parte de nuestra evolución. Esto es energía. Puede ser que algunos taurinos que estén llegando por aquí a este video hayan estado sufriendo alguna dolencia física, alguna enfermedad física, ¿verdad? Y estés ahora en el proceso, bueno, pues de recuperación, porque de eso habla esta energía, de ir sanando, ¿verdad? De ir recuperándote físicamente, dejando atrás el ciclo este de enfermedad. Cuando nosotros no tenemos bien la salud, pues por supuesto nada está bien a nuestro alrededor, eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Sin salud no hay nada. Pero también esto puede ser algo emocional, ¿verdad? A veces nosotros no nos sentimos bien emocionalmente porque hemos estado enfrentando situaciones en nuestra vida, como por ejemplo la pérdida de un familiar allegado, también una ruptura amorosa o una crisis de pareja también, o situaciones familiares con los hijos, con la familia, situaciones complicadas, ¿verdad? Que nos ponen un poco de bajón y nos duelen, nos lastima también. Las situaciones sobre todo amorosas también nos lastiman mucho y por supuesto se necesita un tiempo para sanar. Llegar al entendimiento, si es algo emocional que tú estás enfrentando, de que nosotros necesitamos sanar, eso te decía que es parte de nuestra evolución energética y nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? También nos lleva a una madurez, es decir, llegar al convencimiento de necesito sanar estas heridas, necesito curarme, necesito tomarme mi tiempo para poder sanar. Eso es muy maduro de nuestra parte, porque a veces las heridas emocionales están ahí y cuando nosotros no las tratamos con el debido, yo te diría con el debido respeto, porque hay que respetar nuestras heridas, ¿verdad? Nosotros debemos respetar nuestros ciclos. Bueno, pues por supuesto esas heridas no acaban de sanar. Como mismo te haces una herida en la piel y si no la atiendes, no tratas de que no se te infecte, te aplicas ahí medicina, bueno, pues también se va a demorar más en curarse, ¿verdad? Va a demorar más en sanarse y bueno, pues se puede también complicar. De igual manera funcionan nuestras heridas emocionales. Bueno, estás en una etapa de sanación y de equilibrio, porque esta carta también habla de un equilibrio energético desde los chakras superiores hasta los chakras inferiores, es decir, cuando vamos sanando pues nos vamos equilibrando energéticamente y por supuesto todo está para nosotros, todo toma otro color, ¿verdad? Ya no es gris y negro, ya bueno pues existen los demás colores. Bien, metafóricamente hablando, ¿verdad? Sabes a lo que me refiero. Tauro, estás en un proceso de sanación o curación, recuperación, ya sea de tu cuerpo o de tu alma o de ambas, ¿verdad? O de ambas partes. Vamos con el tarot. Vamos a ver qué nos dice el tarot para ti en esta semana. Tienes un 6 de copas aquí. Tienes la carta del 7 de bastos. Eres un guerrero, Tauro, tú no te dejas caer, mi amor. La suma sacerdotisa y la carta del 2 de bastos. En el tarot, en el fondo del mazo tenemos el 10 de pentáculos como carta clave aquí en el fondo del deck. Bien, puede ser que esto sea una situación amorosa, ¿verdad? Puede ser que esto sea una situación amorosa. Quizás hay algunos taurinos con este 6 de copas que están un poco nostálgicos, recordando tiempos pasados. Puede ser
de cuando estabas con un familiar que ya partió de este plano terrenal, tiempos de tu niñez también, puede ser por la pérdida de un familiar allegado también, pero hay aquí un grupo de taurinos que están con muchos recuerdos, pero al ser copas también me habla de que quizás algunos taurinos están nostálgicos por estos tiempos, por estos días, porque quizás se esté acercando alguna fecha significativa de un ser querido o de un amor, o de alguna persona que ha sido muy importante o es todavía muy importante para ti, sentimentalmente, amorosamente. Mira, hay un halo de nostalgia y de recuerdo. Fíjate que el 6 de copas no son recuerdos feos, ni recuerdos que te van a lanzar a la lona a llorar, al contrario, son recuerdos bonitos. Vas a estar recordando cosas bonitas, cosas bien dulces, pero ciertamente te van a poner un poquito ahí con un poco de melancolía, ¿verdad? Y de nostalgia. Pero bueno, esto es totalmente superable, ¿verdad? Porque ciertamente los recuerdos a veces se agolpan en nuestra cabecita. Lo importante es no detenerse ahí, sumergirse en una tristeza. Al contrario, el 6 de copas no habla de eso. Sin embargo, yo siento aquí que hay algunos taurinos, esto va para algunos taurinos que están en medio de una conexión de almas, puede ser alma gemela, llama gemela, y que no están físicamente en una relación con esta persona. Que sepas que esta personita tuya, de tu conexión, te está también recordando mucho, tiene mucha nostalgia de ti, está con los recuerdos también agolpándose en su cabecita. Ustedes están, yo siento, a los taurinos que le está resonando esto, que están en una conexión de almas, que ustedes están vibrando en una energía mutua, de recuerdos, de nostalgia. Puede ser también que se conmemore algo por estos próximos días, entre ustedes dos, una fecha significativa, y eso te tenga así un poco nostálgico también, y a la otra persona también. Bueno, tienes por aquí la carta del 7 de bastos. Vas a estar sumergido en esta semana luchando por algo que tú quieres conseguir. Todavía te está costando un poco de trabajo porque tienes que poner mucho de tu energía y sientes que hay muchos obstáculos delante de ti que tienes que superar. Yo te decía, Tauro, tú eres un guerrero, no te dejas caer. Claro que no, porque esto es un guerrero que se enfrenta. Ni siquiera está viendo a qué se enfrenta, pero se enfrenta, ¿verdad? Lo importante aquí no es que tú te hagas en tu mente ideas de que tienes el mundo en contra cuando no es real, porque tú ves a alguien ahí, no, solo ves los bastos, ¿verdad?, en contra de este guerrero. Entonces hay cosas también que van a ser objeto de tu cabecita, de tu mente, y vas a decir, no, porque tú vas a ver que yo no voy a poder, voy a ir a resolver tal y más cual cosa y vas a ver que no voy a resolver. Eso es negatividad. Entonces, bueno, pues los obstáculos ahí están en tu mente. Vas a estar luchando por algo. Yo lo que siento que puede ser un proyecto de trabajo, o puede ser, por ejemplo, que estés en medio de alguna inversión en tu casa o de hacer algún cambio en tu vida, pero sin embargo sientes que tienes todavía que organizar muchas cosas, que resolver muchas cosas para lograrlo. En esta semana vas a estar sumergido, los taurinos que le esté resonando este mensaje, vas a estar sumergido en esto, poniéndote manos a la obra. A ver, ¿qué es lo que tengo que resolver? ¿Qué obstáculos tengo que quitar de adelante? Vamos a por ello, ¿verdad? Y eso es, ya te digo, eso es lo más importante, luchar por lo que uno quiere, ¿verdad? Aunque haya 1000 cosas en contra, claro que sí. La suma sacerdotisa, Tauro, por esta semana estás bien intuitivo. Los taurinos son muy intuitivos, los taurinos son personas bien metódicas, ¿verdad? Y bueno, pues esa energía tuya tan terrenal te llevan también a pensarte bien las cosas y a ser una persona muy austera, muy cautelosa, por así decirlo. Entonces aquí tienes la suma sacerdotisa que te está inyectando esa magia que vive dentro de ti, activando esa voz interior, la voz de tu corazón, que no es más que la intuición. Vas a estar siguiendo tu intuición en esta semana. Si, por ejemplo, te pongo este ejemplo, vas a hacer algún cambio importante, o estás queriendo cambiar de trabajo, o estás queriendo comenzar una nueva relación amorosa, o en lo que sea que te estés moviendo, vas a estar escuchando alto y claro la voz interior, tu voz interior, tu intuición. Y te vas a estar dejando guiar. Déjate guiar porque estás muy sensitivo, muy intuitivo por esta semana. Y vas a estar con una sabiduría también y un conocimiento para poder llevar a cabo todas tus cositas a diario
bien importante y bien increíble, bien increíble. Va a ser una semana muy provechosa para ti, ya te lo digo de entrada. Tienes aquí un 2 de bastos. El 2 de bastos precisamente me habla de que algunos taurinos están pensando tomar un nuevo rumbo, un nuevo camino, te lo estás planificando. Puede ser por lo que estés luchando, ¿verdad? Te quieres mudar o quieres cambiar de trabajo o quieres comenzar una nueva relación amorosa o quieres arreglar la relación que tienes con tu personita especial o con tu pareja porque han habido desacuerdos, en fin, para todos los taurinos no va a ser igual, pero fíjate que lo vas a estar planificando todo. Tus próximos pasos y el próximo movimiento, todo va a ser bien cronometrado y bien pensado. Yo te siento con mucha austeridad y te siento también planificando bien todas las cosas que quieres hacer a partir de esta semana. Es como que te estás preparando para recibir el mes de noviembre, ¿verdad? Y es maravilloso porque fíjate, el sol ha entrado en el signo de Escorpio. El signo de Escorpio es un signo que trae energía plutoniana. En este tiempo, y si no, recapitula tu vida para que veas, Tauro, en este tiempo muchas personas vivimos cambios importantes y trascendentales en nuestra vida, porque precisamente el planeta Plutón nos inyecta eso, los profundos cambios y transformaciones que llevamos a cabo y nos prepara incluso para comenzar un nuevo año, ¿verdad? Porque ya estamos en la recta final de este año 2023. Entonces prepara tu energía y yo siento que lo estás haciendo bien, ¿verdad? Porque este 2 de bastos me habla de eso, de que tú estás proyectando tomar un nuevo rumbo, un nuevo camino en tu vida, quizás hacer un proyecto nuevo, comenzar una nueva relación o terminar una relación tóxica que no te hace bien, lo que sea que quieran algunos taurinos hacer. Esto te va a traer cambios bien positivos a tu vida y mucha transformación. Me gusta mucho este tiempo. Este tiempo, aprovéchalo, te lo digo, Tauro, te voy a dar un tips. Aprovecha este tiempo del sol en el signo de Escorpio. Quizás algunos de ustedes tienen Escorpio en su carta astral. Aprovecha este tiempo porque vienen cambios poderosos, ¿verdad? Y eso nos afecta positivamente porque los cambios son buenos y la transformación también siempre nos lleva a mejor, a lo bueno de este planeta Plutón en nosotros. Bueno, carta clave, 10 de pentáculos. Me gusta mucho porque el 10 de pentáculos, Tauro, habla de una familia estable y de estar estable. Esta es la clave para ti. La clave para ti en esta semana es estabilidad, poner en orden tus finanzas si lo tienes que hacer, ponerte para las cosas materiales. Es decir, yo aquí no tengo la novela de Corín Tellado de todas las semanas, no, es como que tú estás puesto para tus cosas materiales, para el orden en tu vida, para organizar tu familia, para algunos proyectos que tú tengas, que quieras llevar a cabo, y quiero que sepas que vas a estar muy estable en esta semana, sobre todo tu parte material y económica van a estar bien estables. Si tienes que enfrentar deudas o tienes que hacer pagos, los pagos cotidianos que todos enfrentamos día tras día, bueno, pues lo vas a hacer sin ningún tipo de problema. La clave para ti es estar bien y que hasta el perro y el gato en tu casa estén tranquilos y estén bien. Bueno, pues, Tauro, me ha gustado mucho tu lectura. Vamos con tu arcano mayor. Arcano mayor para Tauro. Bueno, pues has salido volando disparada aquí una carta. Vamos a ver cuál quiere hablar. Y que sepas que si has estado enfermo o has estado con alguna situación, te estás recuperando perfectamente. Claro que sí. Mira qué maravilla. Tu propia energía, energía de Venus, energía de la emperatriz. La emperatriz es energía de Tauro. Tauro, viene mucha estabilidad para ti. Tú vas a estar bien. Esta semana es una semana más bien, yo siento, de Tauro como para planificar proyectos y cosas a futuro, ¿verdad? Estás en medio de planes muy tuyos, muy personales. Que sepas que viene un tiempo de mucha estabilidad. La emperatriz habla de esto, de estabilidad. También estás con un sex appeal bien elevado, esa energía yin, ¿verdad? La energía femenina representa a la emperatriz. Bueno, pues vas a estar muy amoroso, muy cariñoso con tu familia. Atento a los taurinos que quieran tener hijos, vas a poder lograr tu embarazo, o puede ser que recibas la noticia de que alguien que tú quieres mucho, bueno, pues está embarazado, puede ser embarazada, o embarazado también, porque si es pareja, bueno, pues los dos se embarazan, ¿verdad? Claro que sí, porque el hombre también vive el embarazo, ¿verdad? Bueno, pues a su manera. Bueno, pues embarazada, y esto te va a alegrar mucho. Así que tiempo de fertilidad, de hacer que las cosas prosperen. De eso habla la emperatriz, de que las cosas
de que las cosas avancen, ¿verdad? Bueno, pues vamos con tu afirmación positiva para esta semana. Vamos a ver qué te dice tu afirmación positiva. Mira, estoy siempre consciente y vivo solo dentro de cada momento. Es decir, lo importante aquí es que tú vivas el aquí y el ahora. ¿Te planifiques para el futuro? Sí, pero lo hagas posible desde hoy, con tus buenas decisiones, con prepararte bien objetivamente para todo lo que tú quieras hacer. Planificarte bien, ok, pero desde hoy, vivir el aquí y el ahora, ¿verdad? Y no vivir en el pasado y lo que se fue. Recuerda que tenías un 6 de copas por ahí que habla de estar un poco nostálgico y pensando en el pasado, ¿eh? Soltar el pasado, vamos a vivir el aquí y el ahora y lo presente es lo importante. Tauro, vamos con los ángeles. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. El ángel Brigitte. Y te dice Brigitte, la precaución está justificada. Mira en lo profundo de cada situación antes de continuar avanzando. Analiza bien las cosas. Básicamente eso es lo que te está diciendo el ángel Brigitte. Analízate bien las cosas, sé precavido y la precaución está justificada. Es decir, debes tener precaución y analizar y pensarte bien las cosas antes de tomar cualquier decisión o hacer cualquier movimiento. Piénsatelo todo bien, ¿verdad? Y por supuesto, elige lo que más te convenga, lo que te traiga bendición a ti, a tu familia, a tus seres queridos. Vamos con los signos con los que vas a estar lidiando. Tienes aquí signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Tienes Aries muy marcado, signo de fuego, ya lo habíamos mencionado. Géminis, signo de aire. Ha salido Escorpio, mencionaba Escorpio, ¿verdad? Signo de agua, ahí lo tienes canalizado. Y tienes a Leo, signo de fuego. Tienes al signo de Libra y Tauro, con la emperatriz. Besitos, Tauro. Déjame en comentarios qué te ha parecido, a mí me va a encantar leerte. Regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita y yo como siempre, mi amor, con mucho contenido para ti. Te quiero mucho, Tauro. Muchas bendiciones, mi amor. Namaste. Bye, bye.